¿Alguna vez te has sentido atrapado en un círculo del que parece imposible salir? Ese en el que cada vez que recibes tu sueldo ya sabes que se irá como agua entre las manos. Y no precisamente porque te des un lujo, sino porque las deudas ya tienen tu dinero apartado antes de que siquiera llegue. Tal vez conoces esa sensación de abrir tu cuenta bancaria con un nudo en la garganta, esperando que el saldo no sea tan bajo como imaginas, o quizás has experimentado ese escalofrío que recorre tu cuerpo cuando ves que el número rojo en la pantalla no deja de crecer. Es como vivir en una prisión invisible, donde cada pago atrasado es otro ladrillo en los muros que te rodean. Y lo peor de todo es que, en algún punto, uno se acostumbra a esa carga, hasta que un día, el peso es tan grande que respirar se vuelve difícil. Yo conocí ese peso. Lo sentí cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Durante meses, mi vida fue un constante juego de malabares, intentando cubrir una deuda para no caer en mora mientras otra quedaba pendiente. Era como correr en una cinta de gimnasio, me movía, pero nunca avanzaba. Y aunque me repetía a mí mismo que el próximo mes era diferente, ese mes nunca llegaba. Lo que sí llegaba, puntualmente, eran los intereses, las llamadas, los recordatorios de pago, y con ellos, una sensación de fracaso personal que no se borraba fácilmente. Recuerdo que hubo un día en particular que marcó un antes y un después. No fue un evento dramático como perder un empleo o recibir una amenaza seria de embargo. Fue algo más sutil, pero igual de poderoso, el cansancio. Un cansancio que no era solo físico, sino emocional. Me miré al espejo y vi a alguien que ya no disfrutaba de las cosas simples porque siempre estaba pensando en cuánto costaban, en si podía o no permitírselas, en si comprar ese café significaba atrasarme en una cuota. Me di cuenta de que no estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Y ahí fue cuando me dije, basta. No podía seguir así. Decidí que no iba a pasar otro año sintiendo que trabajaba solo para pagar deudas que nunca terminaban. Y aunque sentía miedo, porque cambiar significaba enfrentar verdades que había evitado durante mucho tiempo, también sentí una pequeña chispa de esperanza. Tal vez era hora de hacer lo que más había temido, poner todas las cartas sobre la mesa y ver la realidad tal cual era. Esa misma noche, tomé una decisión que marcaría el inicio de mi camino. Fui a buscar todos los sobres que había ido apilando en un cajón, esas cartas que evitaba abrir porque sabía que dentro no había buenas noticias. Con una taza de café al lado, me senté en la mesa y empecé a abrir uno por uno. Algunos eran facturas de servicios, otros estados de cuenta de tarjetas de crédito, otros avisos de cobros pendientes. Anoté cada deuda en una libreta, el monto, la fecha límite, la tasa de interés. Cuando terminé, la página estaba llena de números que, juntos, formaban un monstruo más grande de lo que me había imaginado. Fue un momento duro. Mirar esa lista era como enfrentarse a un enemigo que había crecido mientras yo le daba la espalda. Pero, paradójicamente, también sentí algo que no esperaba, alivio. Porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo. Ahora sabía exactamente contra qué estaba luchando. Y esa claridad, aunque dolía, me dio un punto de partida. Comprendí que no puedes derrotar a lo que no conoces. Y ahí empezó mi viaje. Un viaje que me obligaría a replantear mis hábitos, a tomar decisiones incómodas y, sobre todo, a entender que el problema no era el dinero en sí, sino mi manera de relacionarme con él. Un viaje que, aunque al principio parecía una batalla perdida, terminaría siendo una de las experiencias más transformadoras de mi vida. Con la lista de deudas frente a mí, entendí que el siguiente paso no podía ser otro que poner orden en mi caos financiero. Tenía claro que no existía una solución mágica ni un atajo para salir de ese agujero. Si había tardado años en llegar hasta ahí, no iba a poder salir en un par de semanas. Y aunque esa idea me asustaba, también me liberaba. Ya no buscaba una salida rápida, sino una salida real. Lo primero que hice fue aprender sobre presupuestos. Antes, la palabra presupuesto me parecía algo reservado para empresas o para gente que manejaba mucho dinero, pero descubrí que es, en realidad, una herramienta de supervivencia para cualquiera que quiera tomar el control de sus finanzas. Me senté con papel y lápiz, porque hacerlo a mano me ayudaba a visualizarlo mejor, y empecé a notar cuánto ganaba y, sobre todo, en qué se me iba el dinero. Fue un ejercicio revelador. Descubrí que gastaba más de lo que creía en pequeños caprichos que, sumados, se comían buena parte de mi ingreso mensual, comidas fuera de casa, suscripciones que ni usaba, compras impulsivas en línea. Eran esos gastos invisibles los que me mantenían atado a la deuda. En ese momento, tomé decisiones que no fueron fáciles. Cancelé todas las suscripciones que no fueran estrictamente necesarias. Dejé de pedir comida a domicilio y empecé a cocinar en casa, lo que,
para mi sorpresa, no solo me ahorró dinero, sino que también mejoró mi alimentación. Vendí objetos que tenía guardados y que no usaba desde hacía años: ropa, aparatos electrónicos, incluso muebles. Cada peso que entraba de esas ventas iba directamente a un fondo para pagar deudas. No voy a mentir, hubo días en los que estas decisiones dolieron. Había momentos en los que quería darme un gusto y no podía, o en los que me sentía tentado a volver a mis viejos hábitos. Pero también descubrí algo importante: cada vez que me mantenía firme, me sentía un poco más libre. No era solo cuestión de dinero, era cuestión de disciplina. Además, me propuse priorizar las deudas. Aprendí 2 métodos que me parecieron muy útiles: el método bola de nieve y el método avalancha. Con la bola de nieve, pagas primero las deudas más pequeñas, para sentir motivación al verlas desaparecer rápido. Con la avalancha, pagas primero las deudas con mayor interés, para ahorrar más dinero a largo plazo. Yo opté por una mezcla: eliminaba las pequeñas para ganar confianza, pero sin descuidar las que me cobraban intereses altísimos. En medio de todo este proceso, entendí que no podía hacerlo completamente solo. Durante mucho tiempo había sentido vergüenza de hablar de mis deudas, como si fueran una mancha personal. Pero cuando me animé a buscar ayuda, todo cambió. Fui a una reunión con un asesor financiero que me ayudó a ver las cosas con más objetividad. Me explicó opciones que no conocía: renegociar plazos, consolidar deudas, incluso hablar directamente con mis acreedores para llegar a acuerdos más flexibles. Fue sorprendente darme cuenta de que, muchas veces, las empresas prefieren negociar antes que perder el dinero por completo. Recuerdo una llamada en particular. Me armé de valor, marqué el número de una de mis tarjetas de crédito y expliqué mi situación con honestidad: que estaba comprometido a pagar, pero que necesitaba un plan más realista. La persona al otro lado de la línea me ofreció reducir los intereses durante 6 meses si cumplía con pagos puntuales. Ese pequeño respiro me dio un margen para concentrarme en otras deudas. Y fue ahí cuando comprendí que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de inteligencia. En esos meses, mi vida empezó a cambiar de manera lenta pero evidente. Cada deuda saldada era como quitarme un grillete del tobillo. Y aunque todavía quedaba un largo camino, ya no me sentía atrapado. Estaba avanzando, paso a paso, con una dirección clara y un propósito firme. Con el paso de los meses, empecé a notar que el cambio no estaba ocurriendo solo en mis cuentas bancarias, sino en mí misma. Antes, vivía con una sensación constante de ansiedad. Era como si cada día tuviera una nube gris sobre la cabeza, recordándome que debía más de lo que podía pagar. Pero a medida que avanzaba, esa nube comenzó a disiparse. No desapareció de la noche a la mañana, pero cada deuda liquidada era como un rayo de sol que se colaba entre las nubes. Lo más curioso es que el alivio no venía únicamente del hecho de pagar, sino de la disciplina que estaba desarrollando. Empecé a ver el dinero de una forma completamente diferente. Antes, para mí, un ingreso era algo que se gastaba en cuanto llegaba. Ahora, cada peso que entraba tenía un propósito. Dejé de pensar en comprar lo que quiero y comencé a pensar en invertir en mi tranquilidad. Y sí, pagar deudas es una de las mejores inversiones que uno puede hacer, porque te devuelve la libertad. Uno de los momentos que más me marcó ocurrió un sábado por la mañana. Estaba haciendo el desayuno en casa, algo que antes rara vez hacía, cuando me di cuenta de que ya no estaba pensando en cómo iba a pagar el recibo de la luz o si tendría suficiente para la gasolina de la semana. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, mi mente estaba tranquila. No porque ya no tuviera deudas, sino porque tenía un plan y lo estaba cumpliendo. Fue ahí cuando entendí que la paz mental no se compra, se construye. También aprendí a decir no. Y no me refiero solo a decirlo a otros, sino a mí misma. Aprendí a no dejarme llevar por la gratificación inmediata, a no caer en la trampa de las ofertas irresistibles o las compras por impulso. Me repetía una frase cada vez que me sentía tentada: si hoy gasto en esto, mañana estaré más lejos de mi meta. Al principio, fue difícil, pero con el tiempo se convirtió en un hábito. Y lo más sorprendente fue descubrir que, al decir no a ciertas cosas, estaba diciendo sí a otras mucho más importantes. A la estabilidad, a la libertad, a mi propio bienestar. No todo fue perfecto. Hubo recaídas. Momentos en los que sentí que el progreso era tan lento que no valía la pena seguir. Días en los que miraba mi lista de deudas y pensaba, nunca voy a salir de esto. Pero en esos momentos, me obligaba a recordar lo que ya había logrado. Miraba hacia atrás y veía que, aunque quedaba camino por recorrer,
Ya estaba mucho más lejos de donde había comenzado. Y esa perspectiva era suficiente para darme fuerza. Otra cosa que descubrí fue que la motivación no siempre viene sola. A veces, hay que buscarla activamente. Empecé a leer historias de personas que habían salido de deudas peores que las mías, y eso me inspiraba. Escuchaba podcasts sobre educación financiera mientras iba al trabajo, y me llenaba de ideas y estrategias. Me di cuenta de que, si me rodeaba de contenido positivo y educativo, era menos probable que volviera a caer en los mismos errores. Poco a poco, mi entorno también cambió. Amigos y familiares notaron mi compromiso y comenzaron a respetar mis decisiones. Ya no me insistían para salir a comer fuera cada semana o para hacer gastos innecesarios. Incluso algunos me pedían consejos para manejar mejor su dinero. Fue un momento extraño. Yo, que antes me sentía perdida, ahora podía ayudar a otros a encontrar su propio camino. Ese cambio interno fue, quizás, el mayor logro de todo este proceso. Porque sí, salir de las deudas es un objetivo financiero, pero también es un viaje personal. Es aprender a ser constante, a resistir la presión social, a poner límites claros y a entender que cada sacrificio que haces hoy es una puerta que abres para mañana. Con el tiempo, lo que comenzó como un esfuerzo desesperado por salir de las deudas se transformó en una forma de vida. Dejé de medir mi éxito por la cantidad de cosas que podía comprar y empecé a medirlo por la libertad que tenía para tomar decisiones sin que el dinero fuera una cadena que me atara. Esa fue, quizás, la lección más valiosa de todo el proceso. El verdadero valor del dinero no está en lo que puedes adquirir con él, sino en la tranquilidad que te da cuando lo administras con inteligencia. Hoy, puedo decir que no estoy completamente libre de deudas, pero sí soy dueño de ellas, no al revés. Y eso lo cambia todo. Ya no me despierto con la sensación de que alguien más controla mi destino. Ahora, cada peso que gasto, cada compromiso financiero que asumo, es una elección consciente, no una reacción impulsiva. El miedo ha sido reemplazado por estrategia, y la incertidumbre por un plan claro. Salir de las deudas no fue solo un cambio en mis finanzas, fue una reconstrucción personal. Me enseñó que no se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos de frente. Que el progreso verdadero rara vez es rápido, pero siempre vale la pena. Y que, aunque las circunstancias externas pueden ser duras, la disciplina y la constancia son las herramientas que te permiten moldear tu propia realidad. Si estás escuchando esto y sientes que no hay salida, quiero que sepas algo, sí la hay. No importa lo grande que parezca la montaña, el primer paso siempre es posible. No necesitas tener todas las respuestas ahora, solo necesitas decidir que ya no seguirás en el mismo lugar. El resto vendrá con tiempo, esfuerzo y paciencia. Habrá días buenos y días malos, momentos de avance y momentos de retroceso, pero cada pequeño paso cuenta. Recuerda que no se trata únicamente de pagar deudas, sino de construir una nueva relación con el dinero y contigo mismo. Una relación basada en el control, la conciencia y la responsabilidad. Porque cuando recuperas el control de tus finanzas, también recuperas el control de tu vida. Y, al final, eso es lo que realmente importa. No la cifra exacta que tienes en el banco, ni los lujos que puedas mostrar, sino la paz que sientes cuando sabes que tu futuro ya no depende del azar, sino de tus propias decisiones. Así que, si hoy te encuentras en medio de ese túnel oscuro, sigue avanzando. La luz está ahí, y cada paso que das, por pequeño que parezca, te acerca un poco más a ella. Si encontraste útil esta información, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más contenido sobre finanzas personales. Déjanos en los comentarios cuál de estos trucos bancarios te ha afectado y cómo lo manejaste. Nos vemos en el próximo video.